Como hijos de la antigüedad clásica que somos, vivimos completamente rodeados de nuestro pasado clásico y muchas veces sin darnos cuenta. Nuestra herencia clásica está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos podemos llegar a imaginar. Por ejemplo, los griegos nos han dado prácticamente todo nuestro vocabulario médico. Cuando tu hijo se encuentra mal, lo llevas al pediatra, que viene de la palabra griega paispaidos, niño. Cuando tienes algún problema en la vista, vas al oftalmólogo, oftalmos, ojo en griego. Solo por ponerte un par de ejemplos, pero si piensas un poco, verás que el griego está en todas partes: ginecología, psiquiatría. La herencia de Roma, en cambio, es muchísimo más palpable. Roma nos ha dejado tantas cosas que podemos afirmar sin ningún tipo de duda que seguimos siendo romanos. Por ejemplo, el idioma que estoy utilizando ahora mismo deriva del latín. Una de las facetas de nuestras vidas en las que más se puede palpar que somos hijos de Roma, que seguimos siendo romanos, es en nuestra vida política y jurídica como ciudadanos que somos. Tanto tú como yo, por ejemplo, estamos censados en un domicilio. Cada 4 años nos convocan a los comicios electorales en los que votamos a los candidatos, ya sean los ediles municipales, la presidencia del gobierno o los senadores. La justicia se imparte en lugares llamados tribunales y a nuestros jueces les llamamos magistrados. Todas estas palabras son herencia romana. Hoy, en Roma Eterna, quiero que te pongas tu impoluta toga cándida y te presentes conmigo a los comicios centuriados para ser elegidos colegas en el consulado de este nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del cursus honorum durante el periodo republicano. Lo primero que me gustaría dejar claro, antes de meternos en harina, es que cuando voy a hablar del cursus honorum, estamos hablando de un sistema que estuvo en continua evolución y que no era algo fijo, estuvo cambiando continuamente, se adaptaba a las necesidades del momento. El cursus honorum no estaba reglamentado como tal, pero es el modo más común de referirse al conjunto de cargos públicos que debía completar un senador o un caballero para poder avanzar en su carrera política. Su única remuneración era el honor, el onos. Era un honor servir al Estado. Salvo excepciones, era el propio político, el candidato, el que de su propio bolsillo, de su propia pecunia, debía financiar su campaña electoral, financiar los juegos, financiar determinadas obras públicas con el fin de que su nombre sonara entre la gente. Tú no recibías un sueldo público al ejercer una magistratura romana. Debías tener un bolsillo bastante lleno o un buen patrocinador para poder tener una buena carrera política. Además, uno de los rasgos más característicos de esta vida política romana es que los cargos, salvo el de la dictadura, eran magistraturas colegiadas. No estabas solo en el cargo, siempre había alguien ejerciendo el mismo cargo que tú. Imagínate si no estaba reglamentado este cursus honorum, que el orden y la jerarquía de las diferentes magistraturas que puedes llegar a ver en cualquier manual de historia romana, no quedaron reguladas hasta el año 180 a.C., cuando el tribuno de la plebe, Lucius Villius, promulgó la Lex Villia Annalis, que establecía, además del orden y la jerarquía, las edades mínimas requeridas para entrar en las magistraturas. El orden que establecía esta ley era el siguiente: te las voy a ordenar de menor importancia a mayor importancia. En la base de todo teníamos la cuestura. Después venía la edilidad. Un poco más arriba teníamos al tribunado de la plebe, que no era una magistratura como tal, ya veremos por qué, pero la tradición mandaba que debía ser primero tribuno antes de subir a las magistraturas superiores, que son la pretura, el consulado y la censura. No son muchas. Voy a intentar resumirlo, voy a intentar ser lo más claro, esquemático posible, para, aparte de ser didáctico, ser también ameno. No quiero matarte de aburrimiento hablando de las magistraturas romanas. Esto podría dar para un programa de 25 horas perfectamente. A partir de la Lex Villia Annalis, fue cuando empezó a definirse con mayor precisión este cursus honorum republicano. 180 a.C. La república empezó, según la tradición, en el 509. Imagínate la de años que pasaron y la de cosas que pasaron. Empezabas tu vida política en la cuestura, ingresabas en el Senado, después
Los senadores plebeyos podían presentarse a las elecciones para el tribunado de la plebe o para ser ediles plebeyos, y los patricios podían probar suerte y ser ediles curules o esperar para ser pretores y a partir de ahí seguir subiendo. Voy a entrar en detalle en todas estas magistraturas, pero quiero que primero te hagas una imagen general. Vamos a ir de lo general a lo particular. El programa de hoy girará en torno al poder y a la distribución del poder. Venimos de la serie de la monarquía, donde hemos visto que ni cursus honorum ni nada. Ahí el rey, aunque sea un invent prácticamente la monarquía, ahí el rey aglutinaba todo el poder. Gobernaba aconsejado por un senado que hacía las veces de consejo de ancianos integrado por los diferentes jefes de las gens patricias, como hemos visto. El rey en su persona era sacerdote, magistrado supremo e imperator. Tenía el honor de llevar la toga púrpura, la corona de oro, el cetro, sentarse en la silla curul e iba acompañado y protegido por lictores con sus fastes. Pero podemos rescatar de época monárquica algunas magistraturas que después se irían transformando en época republicana. Por ejemplo, sabemos que en época monárquica existían el tribunus celerum, también llamado magister equitum, que era el jefe de la caballería, era el lugarteniente, el jefe del Estado Mayor del rey. Tenemos también el prefectus urbi, que era el gobernador de Roma en ausencia del rey. Tenemos la figura también de los dumviri perduelionis, los jueces que se encargaban de los delitos de alta traición, o los quaestores parricidi, que eran los jueces que gestionaban las cuestiones criminales que no eran de alta traición. Tras la caída de la monarquía, el lugar del rey sería ocupado por dos pretores, los que posteriormente serían llamados cónsules. El poder que tenía el rey pasó a los pretores cónsules. Voy a hacer otro aviso porque me estoy adentrando en la boca del lobo y no quiero que cojas esto del cursus honorum como la verdad absoluta. No olvides que las fuentes no tienen toda la exactitud que nos gustaría y que las necesidades del momento y la inevitable evolución, estamos hablando de siglos, hizo que el esquema que te voy a subir a iVoox, a la comunidad de iVoox, sea un esquema general. Los esquemas que puedes ver en cualquier manual de historia son esquemas generales. No existía algo parecido a «Buenos días, vengo a inscribirme en el cursus honorum». ¿Es aquí? Sí, es aquí, pase, adelante. No. Algunas magistraturas no existían, otras se crearon más tarde, algunas fueron doblando su número, por ejemplo el Senado pasó de tener 30 en tiempos de la monarquía a 300 al final de la monarquía, con Sila subió a 600, a César se le fue la olla y lo subió a 900. Quiero que te quedes con la idea base de que este esquema es fruto de la evolución a lo largo de los siglos de la República. Del cursus honorum durante el Imperio hablaré llegado el momento, ya que Augusto lo adapta a la nueva realidad de su época y más adelante sigue sufriendo cambios. Por eso, no existe un cursus honorum oficial republicano como tal. El poder del Estado que tenía el rey se reparte en torno a una serie de magistraturas que eran electivas, anuales, colegiadas y, como he dicho antes, gratuitas. El objetivo de este esquema es establecer un equilibrio de poder. Con el paso de los siglos fue cambiando, se fue perfeccionando y la estructura adquirió un equilibrio de poder prácticamente perfecto. Sí, es verdad, al final las magistraturas más poderosas las acababan copando los ricos y los poderosos, sí, pero existía un contrapeso por parte de la plebe, por parte de los más desfavorecidos, para protegerse ante abusos y para equilibrar esa balanza. La política es uno de los puntos más importantes de la civilización romana. Los tres clichés de Roma, los tres grandes estereotipos son la arena del Coliseo, la gladius del legionario y el mármol del Senado. Hecha esta introducción, vamos a zambullirnos en el mundo político y lo primero de lo que tenemos que hablar es de la figura del magistrado. ¿Quién era esta gente? ¿Qué significaba ser magistrado?
El magistrado, en el mundo romano, es el representante elegido por el pueblo a través de los comicios, de los diferentes comicios, para desempeñar un cargo público. Eran los políticos de la antigua Roma. Los tribunos de la plebe, en cambio, se elegían mediante la asamblea de la plebe, con lo que no eran estrictamente magistrados. También eliminamos del grupo de magistrados a los sacerdotes. Magistrados podía haber de varios tipos. Magistrados mayores, minores, patricios plebeyos, curules, no curules, ordinarios, extraordinarios. Algunos tenían imperium, otros no tenían imperium. Algo que, visto desde fuera, puede parecer un lío, pero es mucho más sencillo de lo que te puedes imaginar. Vayamos por partes. Los magistrados mayores eran los que desempeñaban las magistraturas consideradas más importantes, las magistraturas mayores. Los cónsules, los pretores, los dictadores, los censores, y después había procónsules y propretores. Todos estos cargos eran magistraturas mayores y por lo tanto los magistrados que estaban en estas posiciones eran magistrados mayores y tenían la potestas de tomar la auspicia máxima. El resto de magistraturas eran menores y podían tomar la auspicia minora. Como vimos en programas anteriores, los romanos consultaban los auspicios para cualquier cosa. Cuando cae la monarquía y empieza la república, los cargos públicos solo estaban al alcance de los patricios, pero poco a poco, y con mucho esfuerzo y en ocasiones violencia, los plebeyos fueron ganando terreno, fueron ganándose el derecho a participar en la vida política de la ciudad y podía haber magistrados patricios y magistrados plebeyos también. También había algunas magistraturas que te permitían el uso en actos oficiales de sentarte en la silla curul y otras que no, de ahí que algunas fueran curules y otras no curules. Para simplificarlo, todos los magistrados por encima del cuestor eran magistraturas curules. Las magistraturas ordinarias eran aquellas elegidas normalmente con su fecha de inicio y su fecha de fin. Todos los cargos electos de Roma tenían fecha de caducidad desde el mismo momento en el que tomaban posesión del cargo, pero había algunas magistraturas extraordinarias que eran solo invocadas en caso de necesidad, como por ejemplo la dictadura, de la cual también voy a hablar más adelante en el programa. Uno de los poderes más famosos de las magistraturas mayores era el imperium. Es la madre del cordero. En cuanto a los derechos de los magistrados, es la bicha. Porque, ¿qué es el imperium? Algunas tenían ese bonus y otras no. Yo recuerdo cuando me explicaron por primera vez el imperium y me lo resumieron diciendo era el poder de decidir sobre la vida y la muerte de alguien. Ese magistrado podía elegir matarte. Hombre, se me queda corto. El imperium no consistía en un magistrado con los lictores ahí, venga, dale un hachazo a este tío. No, hombre, no. El imperium va más allá. Un magistrado con imperium representaba la más alta dignidad, representaba a la comunidad, representaba a Roma en su relación con los dioses, por ejemplo. El imperium te otorgaba la capacidad de tomar los auspicios mayores y supervisar asuntos religiosos que tuvieran relación con la política. También el imperium te permitía representar al Estado en negociaciones entre particulares y con otros estados, y también te daba la capacidad para comandar el ejército, para así castigar a cualquiera que cuestionara la autoridad de ese magistrado, para impartir justicia, para proclamar edictos, para convocar asambleas del Senado, y te daba la potestad para supervisar que todos los asuntos públicos y el bienestar ciudadano estuvieran en las mejores condiciones. Y he utilizado la palabra potestad porque el poder de los magistrados se expresa con esa palabra, potestas. La potestas que podían ejercer los magistrados podía ser ejercida entre colegas o hacia magistraturas inferiores. Me explico. Al ser magistraturas colegiadas, y al ser un ser humano, no siempre vas a estar de acuerdo con tu colega o tus colegas de magistratura. Puede que haya roces ahí. En ese momento entraba el poder de la par potestas. Tú podías bloquear cualquier decisión de tus colegas con la que no estuvieras de acuerdo. A esto se le llamaba interquesio. Actualmente lo llamaríamos interceder. Para poder ejercer esta interquesio, se debían dar 3 condiciones. La protesta debía hacerla el magistrado en persona, debía ser contra otro magistrado igual y debía ser sobre una cuestión que ya estuviera parcialmente en marcha. No podías ejercer interquesio sobre algo que no estuviera llevándose a cabo. No existía una versión Minority Report de la interquesio.
Es por eso que el derecho de interquesio estaba bastante restringido. No podías ir por ahí como si fuera el salvaje oeste, vetando decisiones de tus colegas. En cambio, la potestas hacia abajo, hacia otras magistraturas, era más fácil. Era la maior potestas. Un magistrado superior podía utilizar la interquesio usando su maior potestas, su poder como magistrado superior a ti, para vetar decisiones tomadas por magistrados inferiores. El poder de veto era una herramienta muy contundente, que si no se utiliza bien puede abrir profundas heridas, sobre todo entre colegas. Por eso no creo que fuera muy común vetarse entre pares, entre colegas. No olvides que perro no come perro. Al fin y al cabo, toda esta gente era en un club. Sí que veo más común el uso de la interquesio utilizando la maior potestas hacia abajo. Ese questor que intenta hacer cosillas y le viene el cónsul de turno y dice chaval, quieto ahí. Otros que también tenían derecho a veto eran los tribunos de la plebe, de los cuales hablaré un poquito más adelante, una de mis magistraturas favoritas. Las magistraturas, como te he dicho antes, tenían fecha de caducidad. Normalmente, salvo el censor, todas duraban un año. Pero se podía pedir una prórroga, una prorogatio imperi, para poder ejercer el cargo durante más tiempo. Esto se haría muy necesario a medida que Roma ampliara las fronteras de sus dominios. Y se crearon dos magistraturas que disfrutaban de la prorogatio imperi, los procónsules y los propretores. Por eso tienen ese nombre, por la prórroga, no porque fueran tan buenos que eran profesionales en lo suyo, no. Y ahora que ya sabes que no vas a cobrar por tu trabajo, que puede que los magistrados superiores veten tus decisiones, que solo vas a estar un año en el cargo y que es posible que acabes a palos, ¿qué te parece si nos imaginamos que nos presentamos a alguna magistratura? Lo primero de todo, demos un repaso a los requisitos para optar a una magistratura romana. Lo primero de todo, ser un ciudadano romano libre. Bien. Tener la edad requerida para el puesto. Estar inscrito correctamente en el censo. No estar desempeñando otro cargo en ese momento. Que hubiera pasado el biennium, los 2 años entre magistratura y magistratura, y no estar sometido a un proceso criminal. ¿Sí? ¿Reunimos todo esto? Pues venga, vamos allá. Para poder presentarse a un cargo, los candidatos debían dirigirse al magistrado encargado del funcionamiento de los comicios para hacer pública su candidatura. El acto de presentarse era conocido como profesio y era hecho 17 días antes de que fueran las elecciones. Una vez confeccionada la lista de candidatos, esta lista se exponía en lugar público y comenzaba la campaña electoral, llamada petitio. El periodo de tiempo entre la profesio y la votación era la petitio, un nombre que le venía al pelo porque era básicamente pedir el voto. Y es entonces cuando empieza la fiesta. Ya somos un candidus, un candidato. Nos ponemos nuestra toga cándida, completamente blanca, impoluta. Nos vamos al foro y hacemos cosas que nos sonarán. Daremos la mano a la gente, saludaremos a todo el mundo, iremos escoltados por una comitiva que nos protegerá y dará voces para anunciar nuestra llegada. Dejaremos clara a la gente nuestra experiencia militar, que es algo que nos sonará mucho de las campañas electorales norteamericanas, donde se le da mucho valor a la experiencia militar de los candidatos. En Roma era igual. Tú tenías que hacer valer tus logros conseguidos para Roma, que habías sangrado para Roma, y seguramente también se organizarían debates y se pronunciarían discursos atacándose entre candidatos. Y llega el día de la votación. ¿Cómo se elegían los magistrados? No tengas miedo, existían 3 asambleas o comicios a través de los cuales la ciudadanía podía elegir a sus magistrados. Tenemos primero la asamblea de la plebe, el concilium plebis. Era solo para los plebeyos y allí se elegía a los tribunos de la plebe y a los ediles plebeyos. Para votar en esta asamblea se dividía a la plebe en 20 tribus. Las tribus eran una unidad territorial como los barrios actuales. La segunda asamblea es la comitia tributa. Los comicios tributos. En estos comicios tributos se elegía a los ediles y a los questores, magistraturas menores y que no tenían imperium. Aquí la población se dividía por norma general, va la cosa cambiando, pero ya sabes, esto intentar condensar,
500 años de república es un poco complicado. Así que por norma general se dividían en 35 tribus electorales. Y ya acabamos con la tercera asamblea, los comicios centuriados, la comitia centuriata, donde se elegían las magistraturas mayores, pretores, censores y cónsules. Para votar aquí no se distribuía la población en tribus, sino que estaban divididos en 193 centurias, según el censo, en base a su nivel adquisitivo. Aquí tenemos donde la matan. Las primeras 93 centurias eran las de los más ricos y poderosos, la oligarquía de la ciudad, y que votaban primero. Eso hacía que en la mayoría de ocasiones solo hiciera falta que votaran los más ricos para poder elegir al magistrado en cuestión, lo que dejaba fuera del juego político importante a las clases más desfavorecidas, ya que los pretores, los censores y los cónsules acababan eligiéndose entre ellos. Y de ahí la necesidad imperiosa de equilibrar el poder con figuras como la del tribuno de la plebe. Podemos hacer un minijuego cada vez que diga tribuno de la plebe un chupito de algo. No sé, un chupito de zumo de manzana. Tú te puedes tomar un chupito de lo que quieras. Existía una cuarta asamblea, la Comitia Curiata, los comicios curiados, que fueron la primera asamblea fundada en la historia de Roma, la más antigua, pero que fue perdiendo importancia con respecto a las otras tres, hasta llegar al punto de ser meramente simbólica. Se dedicaba a confirmar y a inaugurar las elecciones de la asamblea por centurias. Ahora que sabemos dónde se vota y cómo nos distribuimos para votar, queremos saber cuándo se votaba. Sabemos que tras Sila, las elecciones se llevaban a cabo a finales de julio, o de Quintilis. Pero había excepciones. Sabemos, por ejemplo, que las elecciones del año 59 a.C. no se hicieron hasta octubre. Sabemos también, en tiempos de Cicerón, que los cuestores asumían su cargo el 5 de diciembre, los tribunos el 10, y los cónsules y el resto de magistrados el 1 de enero. El primer día del mes de enero, uno de los nuevos cónsules electos, normalmente el más mayor, tomaba los auspicios, iba al Capitolio y, atendido por los senadores, hacía un sacrificio en honor a Júpiter. Después convocaba a sesión del Senado en la que participaban el resto de magistrados y daba comienzo el año político. Otra cosa muy interesante a la hora de presentarnos a un cargo público es saber si vamos a ser penalmente responsables de los actos que cometamos durante nuestro mandato. Teóricamente, como actualmente teóricamente, los magistrados electos, al igual que el resto de ciudadanos, estaban sujetos a las leyes y se podía entablar acciones civiles o penales contra ellos durante su mandato o después de que acabara su mandato. Sin embargo, en la práctica no se podía entablar acción contra un magistrado en ejercicio activo de su cargo a menos que el juez ante el cual se presentó el caso tuviera potestad mayor. Recuerda la potestas de la que te hablé antes. Por lo tanto, el cónsul, como era el cargo supremo, no tenía por encima suyo a nadie que pudiera ejercer la mayor potestas, con lo que durante su mandato el cónsul, a priori, no podía ser perseguido por nadie, aunque había alguien que sí que podía vetar todo lo que hiciera el cónsul y eran los tribunos de la plebe. Otra vez los tribunos de la plebe son un comodín en todo este cursus honorum. Otra cosa ya es el dictator. El dictator, eso sí que no rendía cuentas ante nadie. Cada magistrado tenía su propio ámbito de actuación, que recibía el nombre de provincia, una palabra que ha ido cambiando con el paso del tiempo y que ahora pues te sonará mucho porque ha derivado en provincia. Y ahora, después de todo este tostón que te he soltado sobre las diferentes atribuciones de los magistrados, creo que ya es hora de empezar a desgranar cada una de las magistraturas, ¿no? Venga, vamos a... ¡Hostias! Abrid paso a Rómulo. ¡Hombre, Rómulo! ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde has estado? Que has estado desaparecido. He estado repartiendo un poco de sal entre los amantes de Cartago que hay en las redes sociales. Pero, Rómulo, ese chiste está muy gastado. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué es esa ropa? ¿Y esa música y esas gafas? También me he aficionado al rock de los 80. Ah, vale.
O sea que el rey de Roma se ha dedicado a escuchar música rock de los 80 y a vestirse como un macarra de los 80. Correcto. Bueno, pues ya que estás aquí, ¿qué te parece si me ayudas un poco con el programa? ¿Qué necesitas, presentador? Pues ahora mismo iba a hablar de cada una de las diferentes magistraturas del cursus honorum de la República Romana y quedaría chulo que usaras tu reverb potente para anunciar el nombre de cada una de ellas. Me parece bien, te ayudaré, pero no sé qué es eso de república. Ah, es verdad que tú habías muerto mucho antes. Verás, te cuento. República es cuando no gobierna un rey. ¿Cómo? Sí, que no hay rey. No. ¿Pero cómo que no manda un rey? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta mierda? ¡A mí la guardia! Mientras Rómulo se recupera del disgustazo tremendo que se ha llevado al enterarse de que dejó de haber reyes en Roma, voy a empezar a hablarte de una serie de cargos que no eran magistraturas como tal, pero que eran necesarias para el funcionamiento del Estado y también representaban un primer escalón, aunque no necesario, sí que era habitual acceder por ahí a la carrera política. Servían como una especie de entrenamiento para las magistraturas propiamente dichas. La costumbre dictaba que un joven que deseara hacer carrera política, debía pasar antes unos 10 años en el ejército, ya sea como oficial o simplemente incorporándose al consejo de un general. Cuando había adquirido cierta experiencia, podía presentar su candidatura a tribuno militar, cuyo número fue aumentando hasta los 24. Los 4 primeros eran elegidos mediante las asambleas populares, la comitia tributa, mientras que el resto eran designados por los cónsules. Paralelamente a esa estancia de 10 años en el ejército, había una serie de cargos que los jóvenes podían desempeñar después de alcanzar la edad viril, que recibieron el nombre de vigintis ex virato. El vigintis ex virato, aparte de ser una palabra que si la pronuncias con un polvorón en la boca tienes mi profundo respeto, no eran una magistratura como tal, eran unos cargos de carácter heterogéneo, eran 26, como el nombre de vigintis ex virato indica, en la administración civil. En origen, eran designados por el pretor, aunque a finales del siglo V a.C. se convirtieron en cargos electivos. Eran elegidos anualmente, o bien también se les podía elegir para intentar cubrir una necesidad puntual, y estaban bajo la supervisión de un magistrado superior. Como te he dicho antes, son cargos que se podían desempeñar después de alcanzar la edad viril. Ese chaval podía, entre los 17 y los 24 años normalmente, desempeñar uno de estos cargos. El primero de los cargos del vigintis ex virato de los cuales te voy a hablar es el de los tresuiri aere argento auro flando feriundo, que se encargaban de la acuñación de moneda y que fueron muy importantes al final de la República, ya que el poder incluir tu nombre en las monedas te daba una capacidad de propaganda tremenda. Junto a ellos se encontraban los quatuor viri viarum curandarum, que se encargaban de la vigilancia de las calles de la ciudad. Después tenemos a los dumviri uis urbis purgandis, que se ocupaban de la limpieza de las calles de la ciudad, a los que más adelante se sumaron los dumviri uis extra urben purgandis. Muchos de estos funcionarios del Estado, si se me permite la expresión, estaban destinados a colaborar en la administración de justicia y en la conducción de procesos criminales. Nuestro amigo Tito Livio nos habla de los tresuiri capitales, creados a comienzos del siglo III, y que se encargaban de la supervisión de las prisiones y la ejecución de las penas de muerte. También tenemos a los decemviri stilitibus judicandis, que juzgaban las reclamaciones relativas al estado civil de los ciudadanos, y por último, teníamos a los quator viri praefecti capuam cumas, que ayudaban al pretor urbano en la administración de justicia en las colonias de Capua y de Cumas. Como te decía antes, estos cargos solían desempeñarse normalmente bajo la supervisión de un magistrado superior. Esto les ayudaba a realizar mejor sus tareas, a ir aprendiendo cómo funcionaba el Estado y, una cosa muy importante,
a establecer los primeros contactos con miembros del Senado que pudieran ser de mucha ayuda para ascender en su futura carrera política. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos a repasar las diferentes magistraturas del Cursus Honorum. Questura. Imagina que has pasado ya los 10 años en el ejército, tienes 27 años y quieres empezar una carrera política para, quién sabe, si algún día subir al consulado. Tu carrera empieza en la questura, siendo cuestor. Es una magistratura que ya existía en época monárquica, aunque se documenta a partir del 447 a.C. Es la magistratura de menor rango. Como te he dicho antes, tienes 27 años, es la edad mínima para acceder a esta magistratura, aunque en algunas fuentes he leído 30 años. Esto como todo, unos dicen una cosa y otros otra. Se elegía mediante la comitia tributa y comenzaban su cargo los 5 de diciembre. Tu misión como cuestor sería administrar el tesoro público y la conservación de los archivos del Estado que se guardaban en el templo de Saturno. Como buena magistratura colegiada, originalmente eran 2 cuestores, pero fueron creciendo hasta llegar a 20 a comienzos del siglo I a.C., en tiempos de Sila, cuando se hizo imprescindible ser cuestor para posteriormente alcanzar otras magistraturas. Julio César duplicaría los cuestores a 40. Los cuestores también ejercían de ayudantes de los gobernadores y podían colaborar en las diversas tareas que requería el gobierno de la provincia, o incluso podían ocupar el cargo de gobernador si éste se encontraba ausente o si había muerto. En tiempos de paz se encargaban de la custodia de las enseñas militares y en tiempos de guerra se ocupaban de que éstas fueran entregadas a las legiones. Si el cónsul moría o caía herido, el cuestor podía ocupar su cargo. Al finalizar su mandato entregaba las cuentas de campaña para que fueran revisadas por el Senado. Tribunado de la plebe. Ha llegado la hora de hablar de los tribunos de la plebe, y para hablar de ellos tenemos que remontarnos al origen de esta figura. Y nos vamos al siglo V a.C. Justo tras la caída de la monarquía, Roma vivió una serie de luchas sociales bastante duras, porque los patricios, como siempre, los de arriba no quieren ceder privilegios y los de abajo luchan por sus derechos. Y esta lucha durante el siglo V acabó con la creación de esta nueva magistratura dedicada a salvaguardar los intereses de la plebe en el año 494 a.C. Los tribunos de la plebe eran 10. Eran plebeyos y solo la plebe podía elegirlos mediante la asamblea de la plebe. Como curiosidad, Tito Livio nos cuenta que los tribunos de la plebe debían dejar las puertas de su casa abiertas día y noche. Para poder cumplir con su misión de velar por los intereses de la plebe tenían un derecho que era el derecho de auxilium. Podían acudir en defensa de cualquier plebeyo que se sintiera amenazado por un magistrado o un proceso judicial o incluso podían intervenir contra la aprobación de una ley. Invocando su poder de auxilium, los tribunos de la plebe podían interrumpir cualquier proceso judicial que se hubiera iniciado contra un plebeyo y someter el caso al juicio del pueblo. Además, tenían derecho de veto sobre cualquier resolución de un magistrado o sobre el Senado. Si la resolución no estaba todavía aprobada, invocaba una prohibitio y si ya era ley, utilizaba una interquesio. Tenía poderes muy tochos, sí, pero como contrapartida, su radio de acción, su radio de poder, se limitaba a 1 milla en torno al pomerium, en torno al recinto sagrado de la ciudad. E incluso he llegado a leer que para poder utilizar el auxilium tenían que estar presentes en el momento en el que se estaba cometiendo lo que se quería denunciar, en el momento en el que se estaba debatiendo la ley o que un magistrado estaba haciendo X cosa. Además, los tribunos de la plebe podían emitir una acusación e iniciar un proceso contra cualquier ciudadano, podían también conducir los juicios por alta traición o aquellos que juzgaban atentados contra la dignidad del pueblo romano, y además presidían las asambleas plebeyas. Esto era importantísimo. Las asambleas plebeyas tenían la capacidad de aprobar leyes aplicables a todos los ciudadanos de Roma, ya fueran patricios o plebeyos. Como puedes ver, los tribunos de la plebe iban chetadísimos. Tenían capacidad para aprobar leyes con validez en toda Roma. Podían vetar cualquier decisión, podían iniciar proceso judicial contra cualquier ciudadano. Estos poderes los convirtieron en los auténticos árbitros de la vida pública romana.
Y es un cargo muy peligroso, porque es un cargo muy dado en las manos equivocadas a iniciar auténticas cazas de brujas, y aparte de ser peligroso para los demás, también era peligroso para uno mismo, porque todos estos poderes llevaban consigo un gran peligro para su integridad física porque estabas ejerciendo de contrapoder. Te enfrentabas a los más poderosos, te estabas enfrentando al Estado. El tribuno de la plebe podía llegar a ser una auténtica bola de demolición contra el sistema. Es por eso que el tribuno de la plebe, mientras estuviera ejerciendo su cargo durante ese año, que empezaba su mandato los 10 de diciembre, era una persona considerada sacrosanta, era inviolable, estaba bajo la protección directa de los dioses. Cualquier atentado contra sus vidas o su integridad física se consideraba un sacrilegio y sería castigado con la muerte del agresor. En este programa no tocaría hablar de ello, pero seguro que te estás oliendo que algo muy gordo pasó en el siglo V en Roma para que los patricios consideraran la creación de una magistratura con ese poder para los plebeyos. Solo te voy a adelantar, llegaremos a ello en los programas cronológicos, que nos cuentan que la cosa se puso tan calentita en la lucha entre plebeyos y patricios en Roma, que los plebeyos directamente se fueron de la ciudad. Dijeron, así que este va a ser el plan, ¿no? Así van a ser las cosas. Pues mira, hasta luego. Nos vamos a fundar una ciudad, nos vamos a separar. Toda la plebe, ahí os quedáis, a ver qué hacéis los de arriba sin los de abajo. Buenas tardes y buena suerte. Como ves, la lucha entre los de arriba y los de abajo siempre ha existido, y en Roma las luchas sociales durante la República van a ser crudísimas. Y hablando de luchas sociales y hablando de tribunos de la plebe, a mi juicio los más famosos son los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que se la liaron pardísima a los patricios y que acabaron un poco mal, acabaron con tremendo hachazo. Edilidad. La siguiente magistratura, en el orden del cursus honorum, es el de la edilidad, los ediles. Actualmente, cuando hablamos de ediles, un edil, una edil, hablamos de los representantes municipales electos. Sigue viva esa figura. Una figura que es posible que naciera en el marco de ese follón que hubo entre patricios y plebeyos. Los ediles formaban un colegio integrado por 4 miembros, 2 patricios, que eran los ediles curules, recuerda, los que se podían sentar en la silla curul, y 2 plebeyos. Eran elegidos por la comitia tributa. Se cree que surgieron en el mismo momento en el que lo hicieron los tribunos de la plebe, porque según nos dice nuestro otro grandísimo amigo Dionisio de Halicarnaso, los primeros ediles surgieron como asistentes de los tribunos de la plebe, y posteriormente, ya en el siglo IV a.C., se crearon los 2 patricios. ¿Qué hacían los ediles? Los ediles se encargaban de velar porque la vida urbana siguiera funcionando. Supervisaban los mercados, la limpieza de las calles, el mantenimiento de los templos, el abastecimiento de trigo en la ciudad. En definitiva, se aseguraban de que la vida en la ciudad siguiera funcionando. Trabajos que cuando se hacen bien no se notan que se están haciendo, pero cuando se hacen mal, se nota. Cicerón, en su obra sobre las leyes, resumía las tareas de los ediles como cura urbis, cura annonae y cura ludorum solemnium. Pues los ediles tenían otra atribución, y es que eran los encargados de organizar los juegos en Roma. Y esta última atribución convertía a esta magistratura en una de las más golosas para alguien que fuera un poquito ambicioso. Porque aunque en teoría se te proporcionaba una suma de dinero del erario público para hacer frente a los gastos, los ediles podían aportar dinero de su bolsillo para asegurarse de organizar unos juegos que dejaran a la gente flipada y recordaran su nombre de cara a una futura lucha electoral. Eran un peligro para tu bolsillo, pero eran una inversión para tu futuro político. Era el puesto perfecto para alguien que quisiera ascender en la política romana. Pero también era el puesto perfecto para algún tiburón adinerado que quisiera asegurarse el control de la política romana. Porque ese edil ambicioso sin dinero podía pedir prestado el dinero a ese tiburón ansioso de controlar la política entre bambalinas, que se aseguraría de que ese edil organizara los mejores juegos que Roma jamás hubiera contemplado, y también se aseguraría de que la carrera de ese edil fuera prosperando para algún día
llegar a cobrarse todos los favores y toda la deuda. La edad mínima para ser edil era de 36 años, con lo que normalmente lo ocupaban personas que todavía no habían pasado por magistraturas superiores, pero no era extraño que algún pretor que estuviera pasándolas un poco canutas para llegar al consulado viera en el cargo de edil una oportunidad para impulsar su carrera política. Muchos autores clásicos, Plutarco, Suetonio, Cicerón, nos cuentan que este cargo, la edilidad, fue utilizada por algunos personajes para catapultar su popularidad entre el pueblo romano. Cayo Julio César, por ejemplo, desempeñó el cargo de edil curul y ofreció unos juegos de los que se estuvo hablando en Roma durante años, endeudándose hasta las cejas, eso también. Pretura. Subimos un escalón más en esta carrera hacia la cúspide política y pasamos a la pretura. Vamos a ser pretores. Los pretores eran los responsables de la administración de la justicia. La edad mínima para ser elegible era de 40 años. A inicios de la República, los pretores fueron el cargo más importante del Estado hasta que aparecieron los cónsules. Al igual que ellos, tenían imperium y estaban elegidos por la comitia centuriata. Tito Livio nos dice que los plebeyos no llegaron a la pretura hasta el año 337 a.C., aunque el cargo estuvo accesible desde el principio tanto a patricios como a plebeyos. Los pretores contaban con el honor de ir acompañados de 6 lictores. El origen de esta magistratura se remonta al año 367 y hasta el año 241 a.C. solo había un pretor, el pretor urbano, que se encargaba de todos los procesos judiciales. Después se creó otro pretor para llevar las causas que involucraran a extranjeros, el pretor peregrino, y a medida que el poder de Roma fue creciendo, fueron aumentando sus atribuciones y se fue haciendo inasumible tanto trabajo, así que empezó a aumentar su número. Subieron a 4 en el 227, a 6 en el 197 y a 8 en la época de Sila con su reforma en la ley Cornelia. Estoy hablando mucho de Sila, porque es que Sila en el año 81 a.C., con su Lex Cornelia Magistrativus, realizó una reforma general de todas las magistraturas romanas y partió en 2 la obligación de los pretores. Estableció que tanto cónsules como pretores, magistrados que se encargaban también del gobierno de las provincias, se repartieran sus tareas no en un año, sino en 2. El primer año de ejercer el cargo se dedicarían a trabajar en la ciudad de Roma y al año siguiente, aunque se podía alargar a 3 años, distribuidos por el Senado, debían partir a las provincias para proceder a su gobierno en calidad de propretores o procónsules, o bien ponerse al frente de los ejércitos que Roma tenía repartidos por el Mediterráneo. Ya no eran magistrados, porque la magistratura duraba un año, pero conservaban los poderes para poder hacer frente al gobierno provincial. Como te decía antes, el cursus honorum se adapta a las necesidades de Roma. Los pretores llevaban los asuntos civiles y militares bajo la dirección de los cónsules, y en ausencia de estos, el pretor urbano se convertía en el magistrado jefe con algunas limitaciones, eso sí. Llegar a ser propretor y tener gobierno provincial te daba ya un estatus y un poder bastante respetable. Ya estabas empezando a recuperarte económicamente de todos los gastos que habías tenido que hacer a lo largo de tu carrera y te permitía ya estar a tiro el consulado, un cargo que durante siglos estuvo en manos de unas pocas familias senatoriales. Consulado. Y vamos con los cónsules. Como norma general, la carrera política de un senador acababa en el consulado. Era la magistratura con más poder, eran los jefes del Estado, eran como los presidentes del Estado, pero además, aparte de ser los más poderosos, sus nombres se utilizaban para referirse al año en el que desempeñaron su puesto. Eran cargos epónimos. Un romano del siglo I a.C. no te diría esto sucedió en el año 220 a.C., primero porque no conocía a Cristo, y segundo, sino que diría, esto que te estoy contando sucedió siendo cónsules, me lo invento, Marco Rufilio y Lucio Esquilino. Los cónsules comenzaban tradicionalmente su año de magistratura el 1 de marzo, pero desde el 153 a.C. esa fecha se trasladó al 1 de enero que te decía antes. Se elegían en la comitia centuriata. Como el resto de magistraturas era colegiada, había 2 cónsules, ambos tenían imperium, eran los comandantes en jefe, y el cónsul como símbolo de autoridad iba acompañado de 12 lictores cada uno y llevaban un cetro de marfil rematado por un águila.
Vestían con la toga pretexta y la túnica laticlavia, adornada con una franja ancha púrpura a lo largo o en el borde. La edad mínima para ser elegido cónsul era de 41-42 años. Y tenían, como he dicho antes, interquesio, derecho de veto mutuo. Pero esto es un problema, porque tú tienes 2 cónsules, ok, tienes ahí 2 jefes del Estado, y puede haber problemas, porque uno puede decir A, el otro puede decir B, y ambos tienen el control de los ejércitos. ¿Cómo podemos gestionar esta interquesio para que no acabemos todos dándonos hachazos y dándonos palos? Pues muy bien. Para evitar roces, lo que se hacía era turnarse el ejercicio activo del poder. Se turnaban por meses. Un mes uno y el otro mes otro, siendo el más mayor de los dos el primero que lo ejercía. El cónsul que ejercía el poder ese mes era llamado cónsul mayor. Se dicen que en campaña militar, se turnaban el poder no por meses, sino por días. Todo esto cambió tras las reformas de Sila. Sila le dio un vuelco al Estado increíble. Tras esas reformas, ya los cónsules apenas abandonaban la ciudad y no ejercían el imperium militar. La función más importante que tenían los cónsules en época de guerra, hasta que Sila lo fue reduciendo, claro, era la de ser los comandantes supremos del ejército, y en la ciudad de Roma estaban encargados de convocar y de presidir las reuniones del Senado. Conducían los procesos judiciales más importantes y supervisaban en todo momento el orden público de la ciudad. Su autoridad estaba por encima de la de cualquier otro magistrado, salvo uno. Acertaste, el tribuno de la plebe. En un principio, el consulado estaba reservado a los ciudadanos patricios, pero a partir del 367, una fecha clave, la fecha en la cual se aprueban las leyes Licinia Sextia, se permitió el acceso a los plebeyos y desde el año 342 a.C. se hizo obligatorio que al menos uno de los 2 cónsules fuera de origen plebeyo. Cuando llegabas al consulado habías culminado tu carrera política y tanto tú como tu familia ingresaba en la nobilitas, ese exclusivo grupo de familias romanas que tenían algún miembro que había conseguido acceder al consulado. Te convertías en una figura muy respetada por el Senado y normalmente se te cedía la palabra antes que a otros magistrados más jóvenes. En muchos casos, después de ser cónsul se te podía mandar a una provincia para ejercer de gobernador con el cargo de procónsul. Cuando pienso en el cargo de cónsul me viene a la cabeza Cayo Mario, que aparte de reformar el ejército romano, fue 7 veces cónsul, 7, y además encadenó 5 seguidos. 5 Champions ahí, ¡pumba! Era un campeón. Pero espérate, no recojas todavía, que la fiesta no ha acabado. Tras el consulado había otro cargo, no superior, no más potente, pero sí mucho más prestigioso, que era el de censor, que suponía el mayor honor al que podía llegar un senador romano. Censura. El consulado era la magistratura más importante y más poderosa del Estado romano, pero la que tenía más prestigio y atribuciones muy importantes y muy vitales para el juego político era la censura, una magistratura colegiada, como todas, y sin imperium. Este cargo de censor se creó, según la tradición, en el año 443 a.C. y sus funciones eran tan importantes que normalmente se elegían para ser censores solo a excónsules, y sobre todo a patricios, aunque a partir del 351 fue accesible también a los plebeyos. Eran la máxima autoridad moral del Estado, eran garantes de las tradiciones, era el Estado hecho persona. Los censores tenían una misión esencial, se encargaban de realizar el censo, la lista de ciudadanos divididos según su renta en clases censitarias y según su domicilio en tribus. Esto era vital, porque afectaba a la composición de las asambleas, afectaba a la política. Un censor malintencionado podía alterar el censo de maneras muy traviesas. Al terminar el censo, se realizaba una ceremonia pública de purificación en la ciudad conocida como lustrum, palabra de la cual deriva nuestra actual forma de referirnos al periodo de 5 años, al lustro. Y si te preguntas por qué el lustro son 5 años, es porque la magistratura de los censores se elegía cada 5 años. Cada 5 años se elegían censores que duraban en el cargo año y medio. Si ya tener el control del censo era importantísimo, tenían otro poder más, otra atribución más, que podía llegar a ser incluso más decisiva en la política romana.
a partir de la aprobación de la Lex Aubinia entre el 318 y el 312 a.C., los censores pasaron también a tener el poder de la confección de la lista de los senadores. Esto es clave. Los censores tenían el poder de inscribir en el Album Senatorium a los nuevos senadores que habían ingresado en la curia, normalmente tras el ejercicio de las primeras magistraturas. Pero es que además tenían también la capacidad de expulsar de la lista, y por lo tanto del Senado, a aquellas personas que hubieran tenido un comportamiento indigno. De ahí viene el papel de censores, de defensores de la moral y de las costumbres tradicionales. Los censores tenían la llave, con el poder sobre la lista, que te podía abrir o cerrar las puertas del Senado. También se encargaban de la adjudicación de obras públicas y de la supervisión de la adjudicación de los impuestos, tanto los indirectos como los que se cobraban en las provincias. El censor más famoso, inmediatamente cuando hablamos de censor, la figura del censor, hablamos de Marco Porcio Catón, Catón el Viejo. Dictator. Había otra magistratura extraordinaria que se invocaba solamente en tiempos de extrema necesidad. Estoy hablando de la dictadura, el dictator. Cuando se hacía imprescindible conceder a una sola persona los plenos poderes para solucionar una crisis, el Senado ordenaba a los cónsules que nombraran a un dictator, a un dictador, que a su vez tenía un lugarteniente, elegido por él, por el dictator, que llevaba el nombre de Magister Equitum. El primer nombre del dictator fue Magister Populi. Este dictador tenía poder prácticamente absoluto. Contaba con Maius Imperium, pero su periodo de ejercicio se limitaba solamente hasta solucionar la crisis que había hecho necesaria la invocación de este cargo, y para resolver esta crisis tenía 6 meses. Pasados estos 6 meses, su poder expiraba y se volvía al orden normal. Entre los dictadores más famosos tenemos a Sila y a César. Sila asumió el cargo por periodo indefinido, ya me iré, si eso. Cuando acabe la cosa que estoy haciendo, ya me iré, no os preocupéis. Y Julio César directamente lo asumió a perpetuidad, de por vida. Habiendo visto este esquema del cursus honorum, es muy importante dejar claro de nuevo que todo esto que te he presentado es muy flexible y sufrió muchísimos cambios a lo largo de la República. Por ejemplo, durante un tiempo no era raro que se ejerciera la pretura después del consulado para después hacerlo al revés. Había ocasiones en las que se podía acceder sin pasar 10 años en el ejército, o senadores que pasaban directamente hasta la pretura y el consulado, solo pasando por el ejército. También a veces se encadenaban magistraturas una tras otra sin dejar el plazo mínimo de 2 años entre unas y otras. Todo iba variando según cuándo y posiblemente según quién se presentara. Porque yo me imagino ese momento de presentarse a una magistratura que alguien le dijera: oiga, pero es que este señor no reúne las condiciones. Y la frase que seguramente se ha repetido mucho durante la historia política de la humanidad es: ¿pero tú sabes con quién estás hablando? ¿Tú sabes quién es este señor? ¿Tú sabes quién soy yo? Pues yo estoy seguro de que en Roma la frase «tú sabes quién soy yo» también estaba de moda. Pero también puede ser usada para acceder al poder o para echarte del poder. Tú ves la lista de candidatos y dices: ¿tú has visto quién es este? ¿Tú sabes quién es este? Que este es hijo de ese que nos la lió hace años. ¡Hostias! Recházalo. Así de estupendo es el ser humano. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Augusto le dio un revolcón completo al cursus honorum e hizo toda una serie de reformas, pero en el programa de hoy solo me he centrado en el cursus honorum republicano. Las reformas de Augusto tienen un programa en sí mismo. Todo Augusto tendrá un programa en sí mismo, porque eso es un pozo de horas. Te metes ahí, o sea, no sabes. De la cárcel se sale. De analizar las reformas de Augusto, no. Porque es que le dio un vuelco al Estado. Las magistraturas, todo se adaptó a la nueva realidad. El princeps era la cúspide del poder. Los cónsules perdieron atribuciones, el Senado poco a poco fue convirtiéndose en la nada y el poder se fue aglutinando cada vez más en una única figura,
y el resto de magistratura se convirtieron en un cuerpo de funcionarios encargados de sostener el enorme aparato gubernamental en el que se estaba convirtiendo el Imperio Romano. Y hasta aquí ha llegado el repaso de la política romana. Podía haber profundizado en muchísimas cosas, sí, lo sé, pero es que no te quiero matar. Llevo 1 hora 40 de grabación, no sé a cuánto subirá el programa al final, no sé en cuánto se quedará. Ojalá poderme dedicar a tiempo completo al podcast y poder hablarte largo y tendido en un capítulo de 7 horas sobre estos temas que darían para mucho. Y ahora voy a bajar la música porque aunque ahora sea iVoox Originals el podcast, esto no cambia. Aquí seguimos con las tradiciones igual. Tenemos al censor que nos dice que tenemos que hacer la sección sin música. Que estaba pensando el otro día, digo, Iván, que al final tanto preguntar por el nombre que quieres que tenga la sección y cada programa le pones un nombre diferente. Digo, pues sí. Hablando conmigo mismo, digo, pues sí, pues tienes razón, Iván. Pues sí. ¿Y por qué hablamos solos? Pues no sé. ¿A ti también te pasa que hablas solo a veces? Cuéntamelo en comentarios, a ver. Y es verdad, la sección al final no tiene nombre. Le voy cambiando. El Prandium, ahora es la sección sin música, luego me invento alguna metáfora. Esto va como va. Las cosas van así. Esta es la sección sin guión. Aquí te cuento lo que se me viene a la cabeza. Y repito palabras y a veces me trabo. No lo edito, porque esta es la sección en la cual se me acaba el guión y te hablo desde el corazón, porque ya llevo varias horas grabando, tengo la voz calentita, tengo el ánimo despierto y digo, pues te voy a contar cosillas del podcast. Y lo primero que se me viene a la cabeza es agradecerte enormemente la acogida que ha tenido el programa de La Galera del Misterio. Es increíble. Se ha convertido en el programa más escuchado de la historia del podcast. ¡Wow! Gracias. De verdad. Yo pensé, digo, no sé cómo saldrá esto porque es algo diferente a lo que he ido haciendo en los anteriores programas. Me la jugué mucho. Como me dijo un amigo mío, Tony, me dijo, te la has jugado. Te la has jugado mucho con este programa, pero está guapo. Le quise dar un toque de ficción sonora, ahí con el girito final, con los FX, cuando te hablo de un pergamino, pongo el sonido de pergamino, escribiendo el sonido de escribiendo. Cosillas que le dan ese toquecito guay, que quedan muy bien. Y que en la medida de lo posible voy a seguir utilizando. Porque no solo quiero contarte la historia, sino quiero intentar hacer que vivas la historia. Ya lo probé con la magnífica colaboración de Sonia en los papeles, el último papel, el de Lucrecia, los pelos como escarpias. Y también lo he probado con el discurso de Bruto en el programa del fin de la monarquía. Y voy a ir siguiendo en ese camino. Ese camino va a ser muy interesante a la hora de contarte algunas cosillas para meterte más todavía en la historia. Pero de vez en cuando vienen programas como este, que son más de teórica, de hincar codos, de una clase. Imagínate que estás ahí en clase y vengo yo. ¡Hey, qué pasa! Vamos a hablar del cursus honorum. ¡Bimba! ¡Tremendo cursus! ¡Tremendo cursus! Y yo creo que ha quedado divertido, entretenido, ameno y, como siempre, interesante y didáctico, porque es el fin del podcast. Aprender un poco de historia entre todos, descubrir cosas. Y si quieres añadir cualquier cosa, por supuesto, en los comentarios, adelante. Porque, como lo digo siempre, yo no soy el dios de la historia ni vengo aquí a sentar cátedra. Solo soy un humilde contador de historias, apasionado de la historia de Roma, que vengo aquí a contarte las cosillas que he visto, que he leído y que te transmito con la buena fe. Mira, pasa un camión, no sé si se escucha, y que te transmito con toda mi buena fe y todo mi cariño. De verdad, yo me he quedado alucinado con las escuchas que ha tenido el último programa. Un poco alucinado y un poco vértigo. Me da un poquito de vértigo que ahora seamos más gente, pero por supuesto, si este es tu primer programa o tu segundo programa, te doy la bienvenida y espero que escuches todos y te guste, porque el trirreme de Roma Eterna zarpa y esto no tiene fin. El siguiente programa será dedicado a la República, al inicio de la República, a ese intento de Tarquinio por volver, que le sale Regulinci. Igual lo dejo de título, eso de Tarquinio intenta volver, sale Regulinci. Me gusta mucho la palabra Regulinci. Tonto soy. Qué tonto soy. Y por supuesto, ya sabes, métodos de comunicación conmigo. Puedes escribirme por correo electrónico
a romaaeternapodcast@gmail.com. Puedes encontrarme en Twitter, en @romaaeternafm, donde el contenido que pongo básicamente son memes y humor sobre historia romana, que es muy divertido, me encanta. Y también puedes escribirme por aquí en comentarios, cualquier cosa, lo que sea. Estaré encantado, igual no me da la vida para contestar a todo el mundo. Lo repito, a veces no me da tiempo a todo el mundo, no me da la vida, pero te agradezco desde aquí. Si escribes un comentario, gracias, por favor. Por favor, gracias. Que a veces no me da la vida a contestar, pero te agradezco que colabores y que contribuyas y que escribas. Gracias. Y no olvides suscribirte al podcast, que es gratuito, pero si quieres formar parte de la Guardia Pretoriana, puedes apoyar económicamente el podcast desde 1,49 € en iVoox, o bien puedes invitarme a un chupito de garum en nuestra plataforma Ko-fi, de la que te dejo el link en la descripción de este audio. Y ya está, ¿no? A ver, ¿qué más tienes por ahí, Iván? ¿Qué más tienes por ahí? A ver, nada, no... Muy agradecido y muy contento por cómo está siendo acogido el podcast, de verdad. Te lo digo de todo corazón. No me imaginaba en ningún momento que el podcast fuera a tener esta acogida y el cariño que se le está dando y la cantidad de gente que me está comentando y está hablando y cuando alguien me dice que el podcast le ayuda a pasar por un momento complicado, es muy bonito. Eso no se paga con dinero. Y de todo corazón. Muchas gracias, porque yo te acompañaré a ti, pero tú me acompañas a mí, siempre. Porque sin ti, este programa no sería posible. Y saldremos, tanto tú como yo saldremos de esta situación que estamos viviendo, de estos días muy complicados de incertidumbre que estamos teniendo, y saldremos, no sé cómo. Dicen que saldríamos mejores, dicen que... no sé. Lo único que sé es que nos volveremos a poner de pie y superaremos esto. Y sí, he estado a puntito de llorar. soy un poco pantoja en este sentido. Así que me voy a despedir. Dentro de 15 días pasaré lista. Te espero en el próximo programa de Roma a Eterna.